A orillas de la Ruta 10, en el kilómetro 177, se alza una estructura olvidada. Un hotel que alguna vez soñó con el lujo, el mar y la calma, pero que terminó sepultado bajo el peso del abandono y una historia marcada por el dolor. Dicen que todo comenzó con una tragedia. La esposa del propietario, rota por una infidelidad, se quitó la vida en medio de la construcción. Desde entonces, quienes se atrevieron a cruzar sus puertas juran haber escuchado llantos, pasos que crujen en la escalera y una presencia que nunca quiso irse. Hoy, sus paredes, marcadas por el tiempo y los grafitis, esconden secretos, fiestas clandestinas, rituales y un número mágico que lo envuelve todo, el 177. Un punto de energía entre la laguna y el océano, donde, según dicen, una fuerza quedó atrapada esperando que alguien la escuche. Hoy te invito a recorrer conmigo este lugar, pero antes míralo bien, porque no todos los que entran salen igual. El Hotel Maldito. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en el departamento de Maldonado, frente al mar, en un reconocido hotel, el Hotel Santa Mónica. Este hotel hace décadas que está abandonado, tiene varias leyendas. La principal leyenda que tiene es que la esposa del dueño, al enterarse que éste le fue infiel, se quitó la vida en este hotel mientras estaban construyendo. Dice que los obreros escuchaban llantos y quejidos, sería de la dueña. Y hoy vamos a explorar este hotel. Contaría con 12 habitaciones y 3 pisos. También un pequeño subsuelo, que sería un baño. Una habitación con un baño. Observen aquí cómo se ven las marcas en la pared de donde irían los estantes del placard. Incluso aquí se mantiene aún un resto del placard que sería como perchero. Esta aquí sería la habitación de al lado. Observen cómo la instalación de la luz era embutida, era por dentro. Aquí tendrían otro placard más. Y este sería el otro baño. Observen el detalle del borde de los azulejos. Bastante bonito el diseño que usaron para decorar este baño. Allí podemos ver la pequeña banderola para la ventilación. Y aquí seguramente iría la pileta para lavarse las manos. Tenía piso de cerámica este hotel. Cerámica rústica. Y observen las vistas que tendría desde aquí. Observen lo que es este atardecer. Sin duda unas vistas muy privilegiadas. Y hacia el frente tendrían lo que es la vista hacia el mar. Observen lo que era la puerta, lo que va quedando de ella. Está bastante carcomida por el salitre, pero aún se mantiene el marco de la puerta y la estructura de la puerta aún está. Vamos a seguir por aquí.
Observen la impresionante fachada que tenía este hotel. Bastante bonito y bastante impresionante, con esta gran escalera al frente. Vamos a comenzar por aquí el recorrido, con escaleras de madera para accesar a lo que serían las habitaciones del primer piso. Observen que está muy grafiteado ya por tantos años de abandono. Observen todos los dibujos que han hecho ya en las paredes. Al quedar totalmente abierto, han vandalizado mucho y se han llevado casi todo ya. Pero se mantiene la linda estructura de madera de la escalera. Todo hecho en madera, esto aquí es madera. Muy bonito, la verdad. Y aquí se conserva también lo que es la estructura de la puerta, igual que en la habitación de abajo. Aún se mantiene. Y esta sería la otra habitación de al lado. Miren, nada más aquí aún se conserva la puerta del placar. El placar que está embutido en la pared. Aún se conserva una de las puertas. La verdad que llama bastante la atención que se conserve, porque no han dejado mucho ya. Observen que hasta en la instalación eléctrica y los cables, solo algunos han dejado, además el resto se han llevado todo. Observen las paredes, el estado en el que están, todas con grafitis y dibujos. Estamos sobre la ruta 10, por eso se puede escuchar mucho tránsito. Estamos en el kilómetro 177. Este lugar ya es muy conocido, pero siempre nos sorprenden con cosas nuevas los lugares. Cada lugar tiene su energía y su magia. Miren nada más aquí, el techo ha cedido en la planta superior. Se pueden observar aquí pedazos de chapa en el piso. Y también su placar y su baño que estarían por aquí. Y observen la vista que tendrían desde esta planta superior, desde el último piso. Una vista directa hacia el mar, con las olas rompiendo allí en la costa. La verdad que una vista envidiable para cualquier vacación que quieran pasar. Acá tenemos otra habitación. Esta está tapiada con unas maderas de ventana. Y podemos observar nuevamente las paredes totalmente dibujadas. Y el baño muy vandalizado también. Vamos a bajar. Y a ver si podemos recorrer las otras habitaciones. A ver qué más nos podemos encontrar. Esta aquí sería la recepción, entonces. Observen los grandes ventanales que tendrían aquí en la recepción y la gran puerta de entrada. Y aquí tendrían otro ventanal.
Seguramente tendrían un entrepiso de madera. Ahí se puede apreciar los tirantes, la punta de los tirantes, pero ya el entrepiso de madera no está más. De este lado aquí podemos apreciar los tirantes del otro lado, solo nada más, que están los tirantes. Incluso podemos ver una madera que quedó, literalmente una madera del entrepiso que dividía esta planta baja del primer piso. Observen las columnas también, detalle muy bonito, que servían de apoyo también para este entrepiso de madera. Y observen la vista que tendrían desde aquí de la de recepción, una vista muy linda también. Aquí tendrían baños. Serían 2 baños. Y aquí podemos ver las piletas. Quedado solamente la forma, ¿no? Las piletas ya se la han llevado, obviamente. Quedó la forma de la mesada únicamente. Sería baño de damas ahí y de repente este sería el baño de caballeros, podría ser. Con 2 banderolas allí. Y bueno, este ya no le queda ni siquiera la forma de la pileta. La mesada ya se la han roto. Y esta sería la vista hacia la laguna. Cero nada más que vista, con la piscina y la laguna de fondo. Aquí tendrían otra escalera que daría acceso a esta piscina. En su época, sin duda, fue una piscina muy linda. Se ve en el marco que tenía allí en la entrada. A ver si podemos bajar aquí para poder apreciar la altura de la piscina. Con 4 escalones aquí. Y 3 escalones más aquí. Sería una piscina bastante profunda. Prácticamente 1,60 m, perdón. Sin dudas en su época, una piscina muy linda. Y observen la vista que tendrían desde aquí, desde la piscina también, hacia el atardecer. Muy paradisíaco, la verdad. Y aquí, del lado trasero, habría más habitaciones. Como vimos en el frente, también tendríamos habitaciones aquí en la parte trasera. Permiso. Estas las han tapiado, aunque ya han quebrado los vidrios. Las ventanas se mantienen, aunque el vidrio ya no está, pero la ventana aún está ahí. Y también lo han dibujado bastante, las paredes, han hecho grafitis. Y este sería el baño. Aquí al lado habría otra habitación más. También con sus placares embutidos en la pared. Aquí habría otro. Y el baño. Y también por el lado de atrás tendrían una escalera de madera que está aquí.
es hecha en madera, con un lindo diseño de columna y escalones de madera. Vamos a subir con cuidado a la planta superior, donde estarían las otras habitaciones. Aquí sería el baño también, el correspondiente a esta habitación. Y después tenemos la otra, aquí al lado. Que también está muy grafiteada. Y han hecho bastantes dibujos. Y aquí sería el otro baño. Observen la vista que tendrían desde estas habitaciones, desde más arriba. Ya la vista mejora mucho. Y todavía nos queda el tercer piso. Vamos a subir aquí al tercer piso. Tenemos que ir con cuidado, que aquí falta un escalón. Y aquí hemos llegado al último piso. Pero quédense que al final del video vamos a tener una sorpresita. Porque según nos comentaron, este hotel también tiene un sótano o una planta semi-enterrada bajo la tierra. Aquí pueden observar cómo estaba hecho en ladrillos las paredes de ladrillo, con hormigón. Sin duda una estructura muy fuerte. Después de tantos años de abandono y vandalismo, aún la estructura se mantiene bien. Y esta sería la última de las habitaciones. Observen la terraza que tendrían aquí y la vista desde este tercer piso, la vista hacia la laguna. Un paisaje muy hermoso, la verdad. Vamos a ir de bajada ya. A ver si podemos encontrar el subsuelo. Y a ver qué nos encontramos en ese subsuelo. ¿Qué es lo que nos falta por explorar? Esta sería la parte trasera del hotel. Observa que por atrás no es menos imponente que el frente del hotel, ¿no? También tiene su terraza en la parte trasera con esas dos columnas magníficas que le dan una vista muy linda también de la parte trasera. Y aquí tenemos 3 escalones que nos conducen a una especie de subsuelo o planta baja semi-enterrada. Aquí seguramente se han robado hasta los caños del desagüe. Por aquí irían los desagües de los baños. Tendrían las instalaciones. Y vemos una gran mesada también. De repente intuyo que podría haber sido la cocina aquí,
o la parte de servicio, de mantenimiento. Aquí podemos observar dos enormes tanques de agua y la cañería. Miren allí. Seguramente esto era lo que abastecía de agua al hotel. Estos enormes tanques de agua. Esto sería una pequeña pieza de depósito. Podría ser. Seguramente entonces funcionaba el área de servicio. Sería aquí el área de servicio o de limpieza y cocina. Y guardarían los accesorios de limpieza, los utensilios. Y de repente también los funcionarios podrían descansar aquí. Aquí tenemos otro baño. Pueden apreciar, es mucho más simple, más pequeño. Y los azulejos no son tan detallados como los de las habitaciones. Seguramente sería un baño para servicio, un baño auxiliar. Y aquí tendrían otro baño más, seguramente. Allí arriba se puede ver lo que es la salida de lluvero. Aquí se puede ver una cisterna en el piso. La han arrancado de la pared. Aquí la puerta era de metal, era de chapa. Aún se mantiene la puerta, aunque ya han quebrado los vidrios. Y observen cómo la naturaleza ya ha crecido aquí, ¿no? Todas estas enredaderas han trepado por los escalones y han subido a lo que es este hotel, dándole un aire de misterio, ¿no? De qué será, qué habrá pasado en este hotel. Yo me despido desde aquí. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Pueden comentar también si lo desean. Y yo los dejo con esta vista de la parte de atrás, con este atardecer hermoso en la laguna. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.